Muy buenas. Vamos a continuar con el vídeo anterior, cuando hablábamos de apalancamiento, pero vamos a ponerle números para que se entienda. Así veréis que va a ser mucho más fácil entender ambos conceptos, conceptos que son claves en el análisis económico. Fijaos, vamos a fijarnos en primer lugar en lo que está en negrita, ¿vale? Lo que está en color negro. Entonces, preparo la cuenta de resultados de manera funcional para que me valga e imaginaros que esta empresa vende 10.000 unidades al precio de venta de 30 euros. Por tanto, su volumen de ingresos son 300.000 euros. Si le restamos los costes variables, y si os dais cuenta como coste variable depende de las unidades, pues 10.000 euros, por ejemplo, a 15 euros, resto como costes variables 150.000 euros. Tendría entonces el margen bruto, 300.000 menos 150.000, 150.000 euros. Ahora resto los costes fijos. Y voy a tener en cuenta, si os parece, para ir más rápido, tanto los costes fijos operativos como, por ejemplo, la amortización. Y llego, por tanto, al resultado operativo. Entonces, si los costes fijos fueran en total 75.000 euros, el resultado operativo serían 150.000 menos 75.000, también 75.000 euros. Y voy a restar a continuación los intereses. Imaginaros que tenemos deudas por leasing, por préstamos y por otros productos financieros, ¿vale? Bien, sabéis, en este caso grupo 6 de contabilidad, resto los gastos de tipo financiero que imaginaros fueran 25.000 euros, dando por lo tanto un resultado antes de impuestos de 50.000. 75.000 menos 25.000, 50.000. Bien, con esta cuenta de resultados que hemos preparado, voy a calcular el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Fijaos, en el apalancamiento operativo decíamos que teníamos en el numerador el margen bruto, 150.000 euros, es decir, ventas menos costes variables, 150.000. Mientras que en el denominador teníamos esa misma cuantía menos los costes fijos, es decir, el resultado operativo, 75.000, margen bruto entre resultado operativo. Y sale igual a 2, ¿vale? Voy a hacer el cálculo y luego lo interpretamos. Por otra parte, el apalancamiento financiero tenía en cuenta en el numerador el resultado operativo, 150.000, y veíamos cuál era el efecto de los intereses y qué incidencia tenían sobre el resultado antes de impuestos. Bueno, pues entonces en el denominador pondríamos el resultado antes de impuestos. 75.000 entre 50.000 saldría 1,5. ¿Qué significan estos números 2 y 1,5? Pues fijaros, comienzo con el apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo es 2. ¿Sabéis lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que ante un aumento en las ventas, el resultado operativo va a crecer tanto como las ventas por 2. O sea, va a crecer más. Cuanto más apalancada esté la empresa, es decir, cuanto más gastos fijos tenga, mayor es su apalancamiento operativo. Y cuanto mayor sea, mayor va a ser la incidencia que cualquier cambio en las ventas tenga sobre el resultado operativo. Fijaos, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que las ventas incrementan un 10%. Si yo había vendido 10.000 unidades, el 10% de 10.000 son 1.000 unidades. Así que si se incrementan las ventas en 1.000 unidades, vendería 11.000. 11.000 a 30 euros, el mismo precio que teníamos, tendría un volumen de ventas de 330.000. Os dais cuenta que las ventas se han incrementado un 10%, ¿no? De 300 a 330.000 hay un incremento de 30.000 euros, por lo tanto, 30.000 entre 300.000, el incremento es de un 10% como veíamos. Daos cuenta que ese 10% se puede dar tanto en el número de unidades como en las ventas. Por otra parte, en cuanto a los costes variables, pues tenemos nuestras ventas de 11.000 euros a 15, en total 165.000 euros. De esta forma, el margen bruto asciende a 330.000 menos 165.000, 165.000 euros. Si le resto los costes fijos, que siguen siendo iguales porque son fijos, el resultado operativo es 90.000. Y ahora quiero que os fijéis en esto. ¿En cuánto se ha incrementado el resultado operativo? Pues el resultado operativo ha pasado de 75.000 a 90.000. Si calculáis el incremento serían 90.000 menos 75 son 15.000 euros. Entre 75, si os dais cuenta, nos va a dar un incremento de exactamente, tendríamos de 15.000 entre 75.000,
Pues da un incremento del 20%. Es justo lo que estábamos diciendo, fijaros. Si las ventas se incrementan un 10, el resultado operativo se va a incrementar un 20. Ese 10% por 2. Pero fijaros, decíamos anteriormente, si este es el efecto de los costes fijos, ¿cuál será el efecto de los costes fijos financieros, de los intereses? Bueno, pues en este caso, fijaos, si resto los intereses de la misma manera, el resultado antes de impuestos es 65.000. El incremento ha pasado de 50 a 65. Ese incremento es de 15.000 euros. 15.000 entre 50 es igual a un 30%. ¿De dónde aparece este incremento del 30%? Pues este incremento del 30% viene de sumar los dos efectos. Fijaros, 2 por 1,5 sale 3. Y 3 por el 10% de incremento nos da un incremento del 30%. Así que fijaos, estos dos números nos están mostrando cómo va a variar el resultado operativo o cómo va a variar el resultado ante una variación en las ventas. En nuestro caso, si las ventas se incrementan un 10%, el resultado operativo se va a incrementar un 20%, pero el resultado antes de impuestos se va a incrementar un 30%. Las ventas se incrementan, pero los costes fijos siguen permaneciendo igual. Y eso es lo que posibilita que en términos porcentuales, tanto el resultado operativo como el resultado antes de impuestos incrementen mucho más.